En todo el mundo, nos encontramos con una gran cantidad de fortalezas estelares. Se les llama así por su forma característica de estrella de múltiples puntas. La historia oficial nos dice que estas fortalezas llegaron a reemplazar a los castillos obsoletos debido al desarrollo de la artillería. Y la primera de estas fortalezas fue un fuerte diseñado por Miguel Ángel en 1535. Y desde entonces las fortalezas estrella comenzaron su triunfal marcha por el mundo. Sin embargo, las preguntas a los historiadores comienzan con estas primeras evidencias. En primer lugar, Miguel Ángel en realidad no diseñó ni construyó este fuerte. El arquitecto fue Donato Bramante, así como Giuliano Leno y Antonio Sangallo el Joven. Miguel Ángel solo construyó un bastión superior. Sin embargo, a pesar de esto, todo el fuerte lleva su nombre. Además, miren esta fortaleza, las paredes, los bastiones. ¿Dónde, en qué lugar los historiadores vieron aquí una fortaleza estrella? Es un castillo clásico, excepto que con bastiones más fuertes, pero en mi opinión no tiene la menor relación con las fortalezas estrella. Hola a todos, estás en el canal Época de Desconfianza con Mijail Kalmikov, y en este video comenzaremos la conversación con la fortaleza estrella. ¿A dónde nos llevará esto? Lo veremos al final del video. Entonces, con la primera fortaleza estrella oficial, los historiadores experimentan algún tipo de fracaso evidente. Resultó no ser nada estelar, e incluso no era Miguel Ángel en absoluto. Es extraño también que el principal arquitecto, Donato Bramante, no fue en absoluto inferior a Miguel Ángel en términos de nivel. Entre sus trabajos, en particular la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el Templo de Tempietto en Roma, la Iglesia de Santa María presso San Sátiro en Milán. Sí, de hecho fue nombrado por el Papa Alejandro de Roma como el arquitecto principal del Vaticano. Entonces, ¿por qué atribuir la fortaleza de Civitavecchia al nombre de Miguel Ángel? Además, el propio Vaticano está dentro de una enorme fortaleza estrella, y ya tiene una apariencia clásica de estrella. Pero resulta que fue construida antes de Miguel Ángel, Bramante o cualquiera de los arquitectos famosos. Por extraño que parezca, no hay información precisa sobre la fecha de su construcción. Ni en Wikipedia, ni en el sitio oficial del Vaticano, ni en ningún lugar de Internet. Pero ¿cómo es eso posible? Intentemos discutirlo. Si la primera fortaleza estrella en la historia fue construida en el año 1535, según la versión oficial, entonces consideraremos este año como el punto de partida, antes del cual no debería haber existido ninguna fortaleza de este tipo. Supongamos que las fortificaciones estelares fueron construidas alrededor del Vaticano significativamente más tarde, con el propósito de fortalecer su defensa y protegerlo de los bombardeos de artillería. En realidad hay dos fortalezas estrella en el Vaticano. Una principal, la Ciudadela del Vaticano, donde se encuentra la Basílica de San Pedro, y un poco más allá, otra pequeña estrella, en cuyo centro se encuentra el clásico castillo medieval de San Angelo. Y los rayos de la estrella en este momento ocupan el Parque Adriano. Y esta pequeña estrella podría darnos la respuesta. En primer lugar, el Castillo del Santo Ángel está ubicado dentro de ella, y la versión con la construcción defensiva de muros de rayos más tardía no resiste la crítica, ya que, en primer lugar, el castillo comienza desde el punto del nivel superior de los muros de rayos, es decir, claramente se encuentra en la fortaleza, no dentro de las defensas. En segundo lugar, las propias paredes de rayos son solo medio metro a 1 metro por encima del nivel del suelo, y por alguna razón están cubiertas de tierra desde arriba. Y por supuesto, hay un foso del castillo frente a ellos,
de unos 3,5 metros de ancho, pero tal obstáculo no causaría problemas serios para los atacantes. Y en tercer lugar, lo más importante es que en los rayos de las estrellas debería haber artillería de los defensores del castillo, y lógicamente debería disparar a las posiciones enemigas, y para eso se necesita algún tipo de espacio operativo. Al menos 800 metros, pero mejor un par de kilómetros de espacio libre y plano con puntos de disparo preestablecidos. Pero ¿cómo es posible? Después de todo, alrededor de estas fortalezas había una densa construcción residencial. Además, cualquier casa es un punto ideal desde el cual se puede disparar a los defensores de la fortaleza como en un campo de tiro. Los historiadores y el sentido común inmediatamente encuentran la respuesta más lógica. La construcción de las casas se llevó a cabo mucho más tarde, en el siglo XIX, más de 300 años después de la construcción de la fortaleza. Y efectivamente, si observamos cuidadosamente la historia de la construcción de Roma, eso es exactamente lo que sucedió. Sin embargo, encontré una inconsistencia. Aproximadamente a 183 metros de esta estrella, justo en la zona de impacto directo de la artillería del castillo, se encuentra la iglesia de Santa María in Traspontina. Está ubicada de tal manera que cubre completamente la zona de fuego y puede servir como una excelente protección contra la artillería a solo 180 metros de la pared. Pero lo más importante es la fecha de su creación. Es el año 1566, es decir, solo 31 años después de nuestro punto de control, en pleno auge de la construcción de fortalezas estelares. Creo que no hace falta explicar que la construcción de tal estructura en el momento de uso activo de las fortalezas estelares habría sido un regalo inútil para cualquier fuerza atacante. Por cierto, la Ciudadela del Vaticano, a diferencia de la fortaleza vecina, tiene un tamaño normal y es mucho más adecuada para fines defensivos. ¿Acaso los constructores en un caso pensaron en levantar las paredes a una altura decente y luego, después de literalmente 30 o 40 metros, se olvidaron? Además, la confirmación tangible de que las fortalezas estelares no son lo que pensamos puede ser el hecho de que la existencia de tal fortaleza bajo el castillo de San Angelo en Roma no se publicita mucho. Ni siquiera tiene un nombre, solo un parque, Parque Adriano. Eso es todo. Ni siquiera comenzaron a dibujar el planeta Tierra en el modelo de este edificio. Hay un modelo del castillo y de cada casa residencial de los alrededores, pero no hay un modelo de la fortaleza, lamentablemente. Por cierto, la palabra ciudadela proviene del latín citadel. Por ejemplo, la Ciudadela del Vaticano, la Ciudad del Vaticano. Es decir, la palabra latina cita significa literalmente ciudad. Sin embargo, nos hemos desviado del tema. Así que, con el ejemplo de las primeras dos fortalezas estelares, nos encontramos con un extraño silencio sobre el hecho de su existencia. Pero ahora tenemos un punto de partida y un punto final. Oficialmente, por supuesto. Asumimos condicionalmente que hasta el año 530 no debería haber existido ninguna estructura defensiva de este tipo. Y con el comienzo del siglo XX, la necesidad de ellos ya había desaparecido. Es decir, un lapso de alrededor de 400 años. Y también su existencia está inextricablemente vinculada con el desarrollo de la artillería. Y eso significa que es momento de hablar sobre la artillería en sí. ¿Cuál es el sentido principal de la forma estrellada? ¿En qué se diferencia este tipo de fortalezas de los castillos clásicos de la Edad Media? En primer lugar, esto es la absorción del impacto del proyectil debido al grosor y la provocación del rebote, debido al ángulo de inclinación de la propia pared. Además, los rayos de las estrellas no dejaban zonas ciegas para el fuego de respuesta. Además, el fuego de respuesta resultaba ser flanqueante, es decir, lateral, lo que garantizaba una gran efectividad del fuego.
Sin embargo, para tal fuego lateral, en mi opinión, se deben permitir dos cosas. En primer lugar, necesitas tener al enemigo directamente contra tus muros, lo cual es peligroso, ya que solo necesitas moverte un poco o recargar tus armas, y el enemigo ya estará directamente en tu posición. Los muros están en ángulo, son oblicuos, especialmente si tu fortaleza no es un muro de piedra, sino un terraplén de tierra. En segundo lugar, necesitas ser capaz de inclinar tus cañones hacia abajo, de tal manera que disparen al enemigo, no a tu propia fortificación, que está enfrente. Personalmente, nunca he oído que los cañones medievales pudieran inclinarse fuertemente hacia abajo. Después de todo, el ángulo de inclinación debería ser pequeño, de unos 20 a 30 grados. Y sabemos que la altura de las paredes de los castillos era pequeña, pero aún así comenzaba desde 7 metros o más. Así que el fuego flanqueante lateral puede haber sido más efectivo que el directo, pero aún así, en mi opinión, es un placer dudoso una o como máximo 2 veces, teniendo en cuenta el tiempo de apuntar y recargar las armas. En la guerra moderna con armas automáticas estos métodos por supuesto funcionan bien, pero en los siglos XVI y XVI lo dudo. La pequeña utilidad de tales argumentos por parte de los artilleros se demuestra, por ejemplo, en el asedio de Ismail con Uorb en 1790. Hechos secos. Había 32.000 personas atacando. 35.000 turcos se defendían. Estaban sentados en la fortaleza de Zvezde, construida con toda la ciencia, teniendo en cuenta el fuego de flanqueo de los bastiones cubiertos. La superioridad numérica estaba del lado de los defensores, lo que significa que Suvorov no tenía oportunidades. Sin embargo, la fortaleza fue tomada como resultado de un asalto, y los batallones de Suvorov y Mikhnova avanzaron directamente a lo largo de las paredes y ningún fuego de flanqueo les impidió. La fortaleza fue tomada en solo 3 horas y media. En este asalto, los atacantes solo perdieron 1.800 hombres, mientras que los turcos defensores perdieron 26.000. En segundo lugar, hay otro problema. El asunto es que esa artillería que los historiadores tienen en mente, argumentando la transición a la forma estelar, no son simples cañones de campo. Son enormes bombardas que disparan los proyectiles más pesados y, como resultado, no lo hacen directamente, sino en una trayectoria colgante. Esto es para decir que un proyectil que vuela hacia la fortaleza en un ángulo desde arriba hacia abajo y encuentra paredes en su camino, también convenientemente inclinadas, no rebotará, sino que se quedará en la pared, causando el máximo daño. Y por cierto, ¿por qué gastar proyectiles tan poderosos en una pared? La trayectoria en suspensión permite disparar directamente a la fortaleza, evitando las defensas. Y allí ya causar caos y desorden, destruyendo edificios, graneros, almacenes con armas y comida, al final de todo. Así que por sí mismo, la pregunta ya surgió hace mucho tiempo. ¿Contra quién combatían en realidad estos fuertes? Y algunos de los investigadores alternativos intuitivamente ya adivinaron que, probablemente, debería ser algo que dispara exclusivamente con un curso directo. Y dado que los cañones de esa época no eran del todo adecuados para este papel, debido a su todavía baja potencia, corto alcance, etc., probablemente debería ser alguna onda, por ejemplo, sonora. El primero en expresar esta versión fue Skliarov, pero otros investigadores, de una forma u otra, llegaron a una conclusión similar. Recordemos, esta versión nos será útil para entender. Ahora veamos el territorio ruso. En el sur, en la región de Rostov, se encuentra la llamada Fortaleza de Anensk o la Fortaleza de Santa Ana. También
tiene una forma estrellada y, dado que está ubicada en el territorio de nuestro país, decidimos ir allí y verlo por nosotros mismos. Las murallas de la fortaleza de Aninsk. Sí. La fortaleza de Aninsk, murallas, foso y restos de cimientos estructurales. Está bajo protección estatal. Bueno, veamos qué se está protegiendo allí. La estación Staro-Cherkasskaya, a 15 kilómetros de Rostov-on-Don, es donde se encuentra esta estructura. Al acercarte a él, no te das cuenta de inmediato que estás cerca de una enorme estructura. Aquí estás al lado de la fortaleza, o incluso pasando por ella, nunca adivinarías en tu vida qué es una fortaleza. Bueno, algunas colinas y eso. Alrededor de estas colinas, un mar. Pero cuando entras, entonces puedes ver que es una fortaleza. Así que eso es. Incluso estando a 50 metros de ella, parece que a lo largo del camino se extienden algunas colinas y todo eso. Y solo al mirarlos de cerca, te das cuenta de que has llegado a un lugar muy inusual. Enormes montículos de tierra de unos 8 metros de altura ocultan detrás de ellos nada. Un área plana y vacía donde al parecer debían estar ubicados los cuarteles, la infantería y la caballería. Sin embargo, si alguna vez estuvieron aquí, no queda nada de ellos en este momento, ni siquiera la fundación. Solo desde la altura de un vuelo de pájaro se pueden adivinar vagamente los contornos de las estructuras anteriores. Las paredes están cubiertas de vegetación. Es asombroso lo desolado, la quietud y la sensación de profunda soledad. Una completa desconexión de la civilización te envuelve en este monumento arquitectónico, protegido por el Estado. Pero ni el Estado ni los guardias los encontramos allí ni una sola vez. Los edificios de butaforia, que fueron construidos hace algunos años para la filmación de alguna película, ya han desaparecido hace mucho tiempo. En el espacio vacío y plano, densamente cubierto de hierba, crecen sandías y calabazas salvajes. Las pendientes están cubiertas de escombros de marcos de barcos y zorros, y en las cimas de los escombros saltan como dinosaurios revividos faisanes salvajes. El camino a la entrada de la fortaleza es tan terrible que solo se puede recorrer en tractor o en un vehículo todoterreno. Por eso tuvimos que abrirnos camino a pie. Y solo una vez, durante toda nuestra estancia, nos encontramos con un par de personas misteriosas, buscando hongos de manera inesperada. Una posición extraña para un monumento arquitectónico, ¿verdad? Sin embargo, dado que el objeto todavía está protegido, parece que tiene algún valor, y no necesariamente tiene que ser histórico. Por cierto, sobre la historia, según datos de fuentes abiertas, la emperatriz Ana Ioannovna ordenó construir esta fortaleza como un puesto avanzado del sur del imperio ya en mayo de 1730. Y ya después de solo un año, en 1731, la fortaleza fue construida. Es decir, dado que Ana ascendió al trono en febrero de 1730, este debió haber sido uno de sus primeros decretos. Sin embargo, por mucho que busqué el original o al menos una copia de este decreto, no lo encontré. Exactamente de la misma manera, la fuente de esta información no se indica en Wikipedia. Por interés, decidí ver quién y cuándo exactamente ingresó estos datos en Wikipedia. Resulta que la entrada existe desde el 25 de enero del 2017. Fue ingresada por un personaje bajo el apodo de Quesque.
Como mostró la búsqueda posterior, alguien llamado Evgeny Georgievich Bogomolov se escondía bajo este apodo. Hasta el momento murió a la edad de 65 años. Por lo tanto, no es posible saber exactamente dónde obtuvo esta información. Sin embargo, se sabe que por educación era un radiotécnico y trabajaba en el campo de las comunicaciones espaciales. Fue uno de los participantes más activos en el proyecto Wikimedia. En 8 años escribió alrededor de 3.700 artículos en Wikipedia, recibiendo una gran cantidad de premios. Y tal persona, que conoce perfectamente las reglas de formato de los artículos en Wikipedia, no citó la fuente. Muy extraño. Después de él, otros moderadores han editado este artículo varias veces, pero tampoco citaron la fuente de la información sobre la construcción del castillo. Pero no la tomaron desde el suelo. Quizás la respuesta está en la gran enciclopedia soviética, pero allí también hay un silencio total. Teniendo en cuenta la cantidad de artículos publicados en Wikipedia por este autor durante 8 años, así como su especialidad principal como ingeniero de radio y luego su trabajo en la industria espacial, que de ninguna manera está relacionado con la historia, puedo suponer que este artículo, como todos los demás, se lanzó en modo automático con la ayuda de un bot especialmente programado. Pero piénsalo. Un hombre no podría producir 1,5 artículos al día durante 8 años sin días libres ni descansos, sin olvidar su trabajo principal. Escribir incluso un solo artículo requiere mucho tiempo para verificar la información, aclarar y formatear. Es simplemente imposible trabajar a ese ritmo en modo manual. Pero un programa, escrito de manera especial, puede buscar información en Internet por sí mismo y publicarla en Wikipedia, en nombre del autor. Y esto no es una fantasía, especialmente porque tal experiencia es bastante común en Wikipedia. Y el récord de la cantidad de entradas en Wikipedia pertenece a otro programador, que logró publicar hasta 1.370.000 artículos. Esto significa que la red neuronal, diseñada por el hombre, encontró el material en algún lugar de la red por sí misma y también lo publicó por sí misma. Por sí mismo, ahora ya no encontraremos la fuente, pero más probablemente podría haber sido algún libro de texto o artículo en alguna revista histórica poco conocida e incluso en la prensa amarilla. Pero podría ser que vayamos por otro camino. Busquemos una vez más este indicio de manera más detallada, especialmente porque el intervalo de tiempo en el que debería haber sido publicado es muy corto. Este es el primer año del reinado de Ana Ioannovna, 1730, y ni siquiera un año, sino los primeros meses, como máximo medio año. En el sitio web de la Biblioteca Presidencial Yeltsin solo hay 2 libros sobre este tema. La primera son las instrucciones de Ana Ioannovna exclusivamente para la cámara del colegio. En otras palabras, cómo y cuánto es correcto recolectar impuestos. La segunda son las instrucciones específicas de Ana Ioannovna personalmente para Semen Andreevich Saltykov. También no tienen la menor relación con nuestra fortaleza. Sin embargo, al final del día encontré una lista completa de los decretos de la emperatriz Ana con fechas y temas. Y aquí finalmente encontré algo interesante. Para la fecha del 1 de junio de 1730 hay un decreto específico sobre el establecimiento de una comisión para revisar el estado del ejército, la artillería y las fortificaciones y para su corrección. No se especifica a quién se dirigió exactamente este decreto, pero por el contexto creo que es obvio que fue a Christopher Meinich, ya que en ese momento era el mariscal de campo general y presidente del colegio militar. Este es el único decreto de Ana Ioannovna en el rango de tiempo que necesitamos, que tiene alguna relación con el ejército y las fortificaciones. Aparentemente, los historiadores decidieron lo mismo, por lo que vincularon la fecha de construcción de nuestra fortaleza a este decreto, y desde entonces se considera que fue construida por orden de la emperatriz. Sin embargo, hay más.
En primer lugar, en el propio decreto se habla de la inventarización de las fortalezas ya existentes y su reparación, es decir, de la renovación. Y en segundo lugar, esto es solo el título. ¿Alguien ha visto el decreto en sí? ¿De qué habla el texto en sí? Parece que los historiadores no lo han revisado. Sin embargo, para mi gran sorpresa, el texto de este decreto se ha conservado. Además, sigue vigente hasta hoy y, atención, incluso se ha incorporado al sistema de referencia legal de Garant. Entonces, ¿de qué trata? Sobre una fortaleza o una estructura fortificada. Ni una sola palabra sobre la artillería. Así es, en el nombre hay artillería y fortalezas, pero en el texto nada. Con esto, podemos considerar cerrada la búsqueda del autor de la fortaleza. Hemos encontrado una lista completa y detallada de las instrucciones de la emperatriz Ana. Encontramos el mismo decreto, encontramos su texto, y eso es todo. La emperatriz no construyó esta fortaleza. Incluso si gracias a esta indicación se realizaron algunas obras en la fortaleza, según su propio nombre, las obras podrían haber sido solo de reparación, pero de ninguna manera fundacionales. La misma fortaleza ya existía antes de la emperatriz. Así, con el ejemplo de la fortaleza de Santa Ana en la región de Rostov y la ciudad del Vaticano, estamos convencidos de que estas estructuras existían mucho antes de su creación oficial. Y los castillos medievales clásicos muy probablemente se construyeron sobre ellos. Podemos ver la historia de cientos de fortalezas similares. Sin embargo, cada vez que excavas un poco más profundo, te encuentras con misterios. Y al final te das cuenta de que fueron construidos por alguien desconocido, en un momento desconocido. Podemos mostrar un manual de artillería del siglo XIX en el que se describen tipos de reductos, bastiones, rebelines, esquemas de ubicación de armas en ellos, casamatas, esquemas de fuego. Pero al examinar cada fortaleza en particular, te das cuenta de que el manual solo contiene las fantasías del autor. Pero juzguen ustedes mismos, aquí está la fortaleza de Santa Ana. Según el manual, debería haber nichos para la guarnición en el interior de las paredes. ¿Dónde están? Las paredes están llenas. O estas excavaciones, aparentemente las armas debían colocarse en ellas. Entonces, ¿por qué hay tan pocas en primer lugar? ¿Por qué no miran en todas las direcciones, dejando algunas paredes de los bastiones simplemente vacías? ¿Por qué están en lo profundo del foso, en una posición desde la cual es simplemente imposible disparar hacia abajo, a pesar de todos los deseos? ¿Y por qué dentro de la fortaleza no se conservó ningún edificio? Ella no participó en ninguna batalla. ¿Qué catástrofe los destruyó? Seguramente alguien empezará a contar que simplemente los desmantelaron. Pero esa versión es adecuada para un escolar. Cualquier adulto entiende que nadie jamás desmantelará casas decentes, y más aún desde una posición protegida. Después de todo, en ellos se puede, como mínimo, vivir y como máximo organizar fábricas, casas comerciales, todo un pueblo o aldea, al final de todo. Desmantelar, eso es. Esto es, al final del día, trabajo y bastante duro. Así, la fortaleza de Santa Ana destruye con su mera presencia toda la base técnica de la artillería y en general de la ciencia militar. Pero no es útil para la defensa. En absoluto. Surge la pregunta, ¿por qué es terrestre en primer lugar? La tierra amortigua bien el impacto de un proyectil, pero eso es todo. Se puede tomar tal fortaleza fácilmente desde un ángulo, sin esfuerzo, corriendo hacia arriba por las paredes bastante inclinadas. Y no es necesario tomarla. A pesar de su tamaño imponente, simplemente parece una plaza fortificada sin ninguna comunicación interna. No hay viviendas, no hay catacumbas, no hay agua, no hay almacenes, no hay búnkeres subterráneos ni depósitos. En general no hay nada. En ella es imposible refugiarse incluso de la lluvia más común. Ni hablar de los bombardeos de artillería.
Así que simplemente rodeándola y esperando una semana, cualquier guarnición allí simplemente moriría, no de hambre, sino de desesperación. En el cuento de la destrucción de los edificios internos, como ya he dicho antes, esto beneficia a los pobres, porque incluso si existieran, digamos, de madera, ¿dónde estaría al menos un pozo para el agua? ¿Dónde están los sótanos? ¿Dónde están las comunicaciones? ¿Realmente demolieron todo tan meticulosamente y luego lo cubrieron y nivelaron? Si los edificios internos eran tan estorbosos que los eliminaron, ¿por qué entonces no nivelaron el terreno y la fortaleza misma al mismo tiempo? Liberar espacio para los campos de cultivo. Hay muchos alrededor de la fortaleza, pero los 55 hectáreas adicionales de tierra de cultivo nunca estorbarán. Pero de nuevo, no, eliminaron los edificios, pero dejaron las colinas. En mis trabajos anteriores, especialmente en la serie sobre la ciudad misteriosa o en el video Mirada al pasado, mostré en modelos 3D cómo pueden formarse terraplenes de tierra en forma de fortalezas sobre las verdaderas fortalezas, profundamente enterradas en la tierra. En caso de caída de sedimentos masivos en forma de arcilla y arena, repetirán ligeramente los contornos de la estructura enterrada. Luego, el agua que ha penetrado el suelo comenzará a desaparecer gradualmente, saturando y compactando la capa de tierra, que comenzará a asentarse y repetirá aún más los contornos. Además, mi colega Ostrogor del mismo canal no pudo resistirse y construyó una maqueta de la fortaleza en miniatura que cubrió con arena. El experimento confirmó la suposición. Y eso significa que tenemos una base sólida para suponer que la verdadera fortaleza está oculta en lo profundo, bajo una capa de tierra. Volveremos a este tema, pero por ahora echemos un vistazo al mapa de la ubicación de las fortalezas estelares en nuestra madre Eurasia. Como podemos ver, hay una gran cantidad de fortalezas, sin embargo, su número disminuye hacia el este, pero aún así existen hasta Omsk y Petropavlovsk. Y aquí surge una pregunta lógica: ¿por qué en Rusia casi todas las fortalezas son de tierra, mientras que en Europa son de piedra? ¿Y es realmente así? Para verificar mi hipótesis, tuve que revisar cientos de fortalezas en el mapa y dividirlas condicionalmente en dos categorías. Hay dos categorías: las fortalezas condicionalmente abandonadas y las condicionalmente operativas no abandonadas. Condicionalmente porque incluso si la fortaleza es de piedra y parece estar en funcionamiento, a menudo sucede que aún está hecha de terraplenes de tierra, claramente cubiertos con piedra o ladrillo más tarde. A menudo sucede que las paredes de tal fortaleza en funcionamiento parecen ser de piedra, pero en altura son literalmente de 1,5 metros. Y para superarlos a veces puedes simplemente dar un paso adelante, como por ejemplo en el caso de la Fortaleza de la Estrella en el lugar del Parque Adriano en el Vaticano. Muchos, incluso las fortalezas de trabajo, tienen una extraña capa de tierra en la parte superior en lugar de un techo. Por eso a veces es muy difícil atribuir una fortaleza específica a un tipo u otro. Sin embargo, hay que comenzar por algún sitio. Y al final terminé con una imagen interesante. Las fortalezas claramente se distribuyeron según ciertos signos. Resultó que la mayoría de ellos son terrestres. Además, es claramente visible que cuanto más al este y al sur te mueves, mayor es el porcentaje de trincheras terrestres. Cuanto más al oeste, más fortalezas de piedra hay, es decir, completamente funcionales. En Portugal, es decir, en el punto más occidental del mapa, casi el 100% de las fortalezas son de piedra. Lo mismo ocurre en España y en general en toda la costa atlántica. Lo mismo ocurre en Italia, Sicilia y la costa sur de Francia. El este es peor, pero en Eslovaquia, Hungría, Chequia y Rumania todavía hay un gran porcentaje de castillos de piedra.
Pero cuanto más al este, más profundo bajo tierra van los castillos, hasta llegar a las trincheras subterráneas. Y aún más al este, incluso las trincheras desaparecen bajo tierra, y el castillo a veces solo se puede ver como una pequeña alteración en el paisaje, y eso solo desde un satélite. Además, se hace evidente que los castillos de piedra, si los consideramos exitosos, se encuentran en elevaciones, a veces hasta 1 kilómetro sobre el nivel del mar, mientras que los enterrados están en las tierras bajas y al nivel del mar. Una imagen separada en Holanda y Bélgica. Aquí se encuentra la máxima concentración de castillos estelares. Sin embargo, prácticamente todos son terrestres. Literalmente, están cubiertos por una ola que viene del mar del norte hacia el sur o viceversa. Y en este momento, quizás nos acercamos a resolver el misterio de los extraños rayos característicos de las estrellas fortificadas, y en general sus formas. Imagínate que te viene un tsunami compuesto de arcilla líquida. Tal tsunami no tendrá mucha velocidad, pero aún así tendrá una enorme fuerza destructiva. Porque es 1,5 a 2 veces más densa que el agua. Si quieres resistir tal corriente, necesitarás cortadores de olas. Estructuras en forma de proa de un barco que dividirán la corriente, reduciendo su poder destructivo y dirigiéndola hacia los lados. Sin embargo, cualquiera que haya tenido experiencia trabajando con líquidos similares, como el hormigón líquido, sabe que una vez que tal mezcla llega a un rincón tranquilo, comienza a asentarse y endurecerse de inmediato, y las olas más frescas comienzan a rodear la sección endurecida desde todos los lados, incluyendo la parte superior, ya que el flujo se mantiene debido a la enorme masa total de la corriente. En escalas más pequeñas, la mezcla pierde su fluidez y comienza a solidificarse. Para evitar que esto suceda, antes de verter el concreto en la superficie, se aplasta con agua, y después de esto, durante el proceso de vertido, se vibra adicionalmente, agregando energía cinética a la masa total y no permitiendo que se endurezca. En el caso de las fortalezas, las paredes se aligeran al deslizar la masa en el foso, y el agua en el foso asegura el libre deslizamiento de la masa lejos de la fortaleza. Por la misma razón, la mayoría de las fortalezas, probablemente, no tienen paredes a lo largo de los ríos, o tienen paredes rectas y planas. No tiene sentido frenar la masa que se desliza hacia el mismo río. De esta manera tendrás una pequeña, pero aún así, oportunidad de sobrevivir en tal catástrofe. Por supuesto, esto es solo una hipótesis. Sin embargo, observa cómo las fortalezas sobrevivientes coinciden de manera sorprendente con los centros de desarrollo de la civilización. Por ejemplo, Italia estaba claramente protegida por los Alpes, o Portugal, que es igualmente montañoso. Pero el este no tuvo tanta suerte, especialmente Rusia, Turquía, Kazajistán y Siberia. En el 7º volumen de la revista Ilustración Mundial, en la página 169, hay un grabado que muestra la vista de la ciudad de Mainz, Alemania. En ella se muestra una ciudad rodeada de fortalezas estrellas por todos lados. Aunque no son fortalezas, son enormes cercas con rayos característicos y forma, altos a juzgar por todo, alrededor de 10 metros de altura. Están absolutamente en todas partes alrededor de la ciudad. Están hechos de estacas, sobre las cuales se ha colocado una valla. Sin embargo, no hay ni el más mínimo indicio de algún tipo de equipo de defensa. Es difícil colocar incluso a simples soldados en la cima de la estaca, sin mencionar los cañones. Simplemente no hay espacio para ellos allí.
Además, las fortificaciones están tan frecuentemente empaladas como si alguien desesperadamente intentara protegerse de alguna amenaza desconocida. Sin embargo, desde el lado del río, es decir, desde el agua, la ciudad está absolutamente indefensa. Esto suena por supuesto salvaje, pero ¿cómo demostrar, por ejemplo, que la fortaleza de Aninskaya fue enterrada y no construida de inmediato de esa manera? Sí, es muy simple. A unos 30 kilómetros de esta fortaleza se encuentra la ciudad de Taganrog. Hemos hablado de él muchas veces contigo, pero en este momento lo tomé simplemente porque es más cómodo para mí. En realidad, tales pruebas existen prácticamente en todas partes. Y en Taganrog simplemente estoy a menudo, así que paseando por la costa puedes encontrar muchas cosas interesantes bajo el acantilado. El acantilado de arcilla se derrumba cada año, liberando periódicamente a la vista lo que había estado oculto bajo la superficie durante años. En particular, aquí hay un ejemplo de esto. A una profundidad de aproximadamente 3 metros después del derrumbe del suelo, se descubrió una pared de ladrillos y parte de una calle. No es un sótano, es precisamente una calle y un puente. Y sí, el ladrillo es rojo moderno. Nuestro, hay una gran cantidad de lugares notables en Taganrog, pero lamentablemente no puedo levantar el dron para volar más cerca todavía, porque casi todo Taganrog, su costa, está en una zona prohibida para volar drones. Pero lo que tenemos ya es suficiente. En resumen, las fortalezas estrellas fueron construidas mucho antes de nuestra civilización. Lo más probable es que desempeñaran el papel de rompeolas para las corrientes de lodo y así protegerse de la catástrofe. A juzgar por la cantidad de fortalezas en Bélgica y Holanda, estaban literalmente llenas de ellas. Sin embargo, la tendencia a hundirse en la tierra hasta simples montículos y luego a las huellas superficiales, con una clara inclinación hacia el este, indica que la mayoría de estas fortalezas todavía están profundamente enterradas. Y no solo en Rusia, pero por ejemplo, en el centro de España, prácticamente toda Francia, Turquía, en el centro de Italia y así sucesivamente. La profundidad de las fortificaciones subterráneas, creo, es de 10 a 15 metros o más, y eso significa que en algún lugar en lo profundo pueden estar escondidos los artefactos de una civilización anterior. Por supuesto, todo esto podría ser solo mi imaginación. Sin embargo, a partir de 1800, algunas fortalezas estrellas en territorio europeo, en Francia, Grecia, Italia, comienzan a ser pintadas y ocultadas. Y en particular las fortalezas estrellas. ¿Por qué? He contado 16 de estas fortalezas, pero posiblemente su número aún puede aumentar. ¿Qué tipo de trabajos se realizan allí? ¿Qué encontraron allí? ¿Por qué estas fortalezas de repente se convirtieron en objetivos estratégicos?